Pero vamos a la palabra del Señor primeramente. Y el título de la predicación, así como lo tienen ahí escrito en el resumen del bosquejo, es mucho más que una visita. Mucho más que una visita. Y justamente este título hace referencia a esto, a la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, cumpliendo este propósito eterno de traer redención, de traer salvación para cada una de nuestras vidas, que antes de conocerlo a Él estábamos en tinieblas, estábamos muertos en delitos y pecados, pero fue la gracia y misericordia de Dios, ¿no?, revelándose. Y ahí está la obra gloriosa del Señor Jesús, actuando poderosamente en nuestras vidas, y ese momento hermoso que nosotros vivimos en un momento y que quizás en este instante alguien también lo está viviendo, que es el conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente rendirnos en su presencia y reconocerlo a Él como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Y eso marca la diferencia, al entender de que le pertenecemos a Dios. Usted, amado hermano, y yo, la iglesia, le pertenecemos al Señor. Y a medida que esto se hace más real en nuestras vidas, el compromiso de nuestros corazones, el compromiso de nuestra vida entera comienza a profundizarse cada vez más y más, porque nos damos cuenta que la vida no se trata de nosotros como nosotros pensábamos, sino que la vida se trata de Jesús. Es una vida cristocéntrica, del cual nosotros nos movemos y disfrutamos en la presencia del Señor. Yo les puedo preguntar en esta mañana, ¿cuántos disfrutan de llegar a la casa del Señor? Bueno, porque es un disfrute. Si yo pudiera, y mejor dicho, si los hermanos que se han conectado con nosotros pudieran de alguna manera responder en esta mañana también la misma pregunta. ¿Por qué se conectan con nosotros? Es que hay un disfrute, ¿verdad? Que hay un disfrute cuando alguien está enamorado de alguien. No hace falta que se le empuje para que vaya a ver a la novia o el novio para que mande un WhatsApp. Mandale un WhatsApp. ¿Verdad que no? Porque está enamorado, porque disfruta de estar con el amado o la amada. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando decimos, no solamente los días domingos, porque no somos domingueros, sino cada día de nuestras vidas, el levantarnos y el decir, qué bueno que voy a estar en la presencia del Señor Jesús, porque lo amo. Entonces disfruto de su palabra, disfruto de su presencia. Y esta es una realidad que nosotros mismos tenemos que evaluar en nuestras vidas, para ser realistas con nosotros mismos y no engañarnos a nosotros mismos, como dice la palabra del Señor. A ver, ¿en qué prioridad, en qué relevancia está Jesús en mi vida? Eso va a determinar entonces cuánto nosotros en realidad lo estamos amando al Señor. ¿En qué lugar en el orden de prioridades en nuestras vidas está el Señor Jesús? Eso nos habla de cuánto nosotros amamos al Señor. Pero si en esta mañana hemos decidido llegar hasta la casa del Señor, significa que hemos tomado una buena decisión. Porque no venimos simplemente a tener comunión entre nosotros, a tener una linda conversación, quizás a reírnos un poco antes o después de la reunión, a disfrutar del culto, sino a lo que venimos a la casa del Señor es a tener relación, comunión con nuestro Señor y permitir que Él obre en nuestros corazones. Amén. Muchas veces las personas llegan a nuestros hogares con diferentes propósitos. Seguramente a usted le pasa exactamente lo mismo. Algunas veces quizás a compartir una comida, un rico asadito, no sé, algo rico, a compartir un tiempo. Otros van con algunas necesidades o vienen con algunas necesidades, vienen por ayuda muchas veces, ¿verdad? Y depende del propósito por el cual venga esa persona al hogar, es que nosotros tomamos decisiones y conforme a la necesidad que traiga, entonces allí están basadas nuestras conversaciones para tratar de traer solución quizás a algún problema o alguna circunstancia. Son las reacciones que nosotros podemos tener cuando alguien también viene a nuestras casas de visita.
Saben que en el tiempo del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús iba a lugares, había diferentes reacciones. En cierto momento el Señor Jesús entró a Jerusalén y la gente comenzó a alabarlo y gritaba: ¡Hosana! ¡Hosana!, decía. Y en otra oportunidad, por ejemplo, vemos ya no con mucha multitud, sino solamente una persona como Zaqueo, que permitió que el Señor Jesús entrara en su casa, y fue un encuentro más íntimo, más personal. Allá había algarabía, mucha gente, pero no se nos habla de transformación de corazones. Pero sin embargo, ahora en la casa de Zaqueo, en la intimidad, nosotros encontramos a un hombre que reconoce a Jesús, se arrepiente, ahora es hijo de Dios, y hay una transformación en el corazón. Y eso es lo que produce la venida del Señor Jesús. Las cosas no quedan igual cuando se hace presente el Señor. Por eso el título es mucho más que una visita. Cuando Jesús entra en el corazón del hombre, cuando el hombre se rinde a los pies del Señor, entonces comienza una transformación gloriosa en la vida del ser humano. Las cosas no quedan así nomás. Cuando el Señor Jesús se presentaba a algunos lugares, nosotros nos encontramos por la palabra del Señor que muchos se alegraban, otros se sentían incómodos por la enseñanza, por la palabra que compartía, por la revelación que traía para ese momento. Otros se ofendían, otros, como Zaqueo, se rendían a los pies del Señor. Pero otros se rebelaban ante la misma palabra, ante la misma persona de Jesús. Unos se rendían y otros se rebelaban, se ponían en contra. Ojalá que en esta mañana nosotros podamos rendirnos a la palabra del Señor. Porque suele suceder que muchas veces llegamos a la casa del Señor, escuchamos la palabra de Dios y hay una lucha en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios se está dando, comienza allí una batalla. Pero gloria a Dios, porque siempre la palabra del Señor termina venciendo. Y qué importante que nosotros podamos tomar los pensamientos en esta mañana y llevarlos a los pies de Cristo y permitir que sea el señorío de la palabra del Señor gobernando nuestro ser completo. El Señor Jesús visitó muchos lugares mientras estaba aquí en la tierra, pero la realidad es que pocos se detenían a pensar conscientemente y profundamente para qué vino realmente el Señor Jesús. Y esto es clave para nosotros. ¿Saben por qué? Porque según lo que creemos que vino a ser Jesús, así nosotros vamos a vivir nuestra vida de fe. Muchos piensan que el Señor Jesús vino solamente a suplir absolutamente todas sus necesidades cuando yo quiero, donde yo quiero, en el tiempo que yo quiera, lo que yo necesito, lo que yo pienso. Y si nosotros pensamos de esa manera, entonces nuestra vida comienza a girar en torno a nosotros mismos. Pero cuando nosotros, a través de la palabra del Señor, vemos realmente para qué vino el Señor, cuál fue el propósito de Dios de enviar a su Hijo a Jesús aquí a la tierra, entonces nuestra visión cambia. Cuando entendemos el propósito del Señor Jesús por el cual vino aquí en la tierra. Y en esta mañana nos vamos a abocar justamente a eso, a entender el propósito de su venida para nosotros. Entonces, repito, entender por qué y para qué vino Jesús nos lleva a descubrir cómo es Dios y a vivir una relación real con Él. No algo teórico. Porque muchas veces nosotros escuchamos hablar de relación con Dios, de comunión con Dios, pero simplemente lo tenemos como algo alejado, como algo que pueden vivir otros. Hasta muchos piensan, porque en alguna oportunidad alguien me dijo a mí personalmente, y le suelen decir a los pastores, ore usted, que parece que a usted el Señor lo escucha más. No es así. De ninguna manera es así. Todos nosotros somos hijos de Dios y tenemos la misma relación y la misma comunión y podemos ir profundizando cada vez más esta relación con Dios. Pero cuando nosotros entendemos el por qué, el para qué vino el Señor Jesús a esta tierra, entonces nosotros podemos comenzar a profundizar y a disfrutar de esta vida en Cristo. Número 1, mucho más que una visita, pero ¿para qué vino el Señor? Nosotros nos encontramos que vino
primeramente vemos a revelarnos al Padre. ¿A qué vino? A revelarnos al Padre. Cuando hablamos de revelar al Padre, estamos hablando de que vino a dar a conocer al Padre. Fíjense en lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y luego aquí viene esta declaración que es para nosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otro de los pasajes que nos revelan este propósito glorioso de Jesús aquí en la tierra es San Juan capítulo 1, versículo 18, donde dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién vio a Dios? Nadie le vio jamás. Pero luego continúa: el unigénito Hijo, o sea Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que el primer propósito, el para qué vino el Señor Jesús a esta tierra, y esto cambia nuestra cosmovisión, es para darnos a conocer, para revelar al Padre. Nosotros tenemos que entender cuando el Señor Jesús comenzó a enseñar y a dar estos versículos de la palabra, esta palabra del Señor, esta enseñanza, nosotros vemos a un pueblo judío que tenía a Dios como el Dios santo, como el Dios grande, como el Dios temible, pero lejano. Pero lejano. En el Antiguo Testamento, Dios solamente es llamado como Padre de la nación, pero no como Padre personal. No encontramos a nadie diciendo que Dios es su Padre amoroso, Padre de gracia, Padre de amor, Padre que lo cuida, Padre que lo provee. No encontramos eso en el Antiguo Testamento. Así que no tenían esta imagen de Dios como un Padre amoroso, un Padre cercano, un Padre que ayuda, un Padre que sostiene, un Padre que anima. Tenían a este Dios como un Dios lejano. La relación que tenían en la antigüedad, antes de que viniera Cristo, nosotros encontramos que estaba marcada por una estructura, un marco religioso, legalista, rígido. ¿Ah? Había respeto, pero también había miedo. Había reverencia, pero también había distancia. Lo miraban a Dios con temor. ¿Se recuerdan en el monte Sinaí cuando estaba Moisés allí en el monte y el Señor se manifestó de una manera gloriosa, que dice la palabra que el monte temblaba y humeaba? Y los israelitas no querían saber nada con acercarse a la presencia de Dios. Dice que tenían miedo, se escondían y le decían a Moisés: anda vos, Moisés, a hablar con Dios, dejanos a nosotros acá en nuestro lugarcito. Ese es el Dios que ellos conocían, el Dios que condenaba, el Dios que los castigaba, el Dios que los consumía con fuego. Pero ahora Jesús comienza a enseñar y comienza a hablar y comienza a revelar al Dios Padre, al Dios amoroso. Y ese es el Dios que usted y yo también tenemos que conocer por medio de Jesús. Y no solamente conocer, porque cuando hablo de conocer, hablo de disfrutar de la presencia de nuestro Padre amoroso. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo comienza a revelar al Padre? Cuando los discípulos se acercaron a Jesús porque lo habían escuchado orar, le dijeron: enséñanos a orar. Y Él les comienza a decir: ustedes tienen que orar así. Lo primero que le dice es: Padre nuestro. Y eso rompió una estructura en su mente. Eso rompió una estructura en el pensamiento, en la costumbre, en las tradiciones que ellos traían por muchos años. Ahora se podían acercar a Dios, no como el Dios consumidor, grande, omnipotente, que lo es, sino ahora se podían acercar a Dios en confianza, entendiendo que es un Padre amoroso, que los guarda, que los cuida. Comienza a hablar el Señor Jesús. Cuando habla con respecto al hijo pródigo, nos habla de un padre que corre en amor y misericordia a abrazar a su hijo después de haber estado en pecado, después de haberse alejado. Nos habla del padre que da cosas buenas a sus hijos. Nos habla del padre que conoce nuestras necesidades y que no está ajeno a ellas,
sino que en su tiempo comienza a proveer. Recién hablábamos con alguien. La importancia de la palabra cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y esa es una realidad, amado hermano. Pero es en el tiempo y en la voluntad de nuestro Padre. Pero qué bueno y qué descanso trae a nuestros corazones, a nuestras almas, entender de que Dios nos ama, de que Dios es nuestro Padre. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús sanando, Él estaba revelando al Padre. En un montón de oportunidades, y podríamos hablar de un montón de milagros que el Señor Jesús realizó. Bueno, lo que estaba haciendo, estaba mostrando al Padre que ama, que sana. Cuando Él perdonaba, estaba mostrando al Padre que perdona, que mostraba misericordia. Cuando confrontaba, también mostraba al Padre, porque el Padre eso también lo que hace, ¿verdad? No solamente abraza y acaricia, sino también que corrige para darnos dirección. Nos muestra un Padre que proveía, y es el Padre que provee, como decía recién, para nuestras necesidades. Nosotros encontramos en la vida del Señor Jesús, más allá de los hechos externos que nos muestran al Padre, nosotros vemos en el carácter de Cristo revelando también al Padre. Encontramos en Jesús que es paciente, entonces vemos a un Padre que es paciente para con nosotros, que sabe que somos polvo, que sabe de nuestras debilidades, que conoce de nuestros errores, que conoce de nuestros sentimientos, que suben y bajan, de acuerdo a las situaciones que nosotros vivimos, porque somos seres humanos, conoce nuestras debilidades, pero es un Padre paciente y es así como el Señor Jesús lo muestra. Es un Padre que confía también, que es confiable. Es un Padre amoroso, un Padre que disciplina con propósito, un Padre que da sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Los días martes en oración, que gracias al Señor se van sumando más y más hermanos, hay alguien que a veces pone que pide por sabiduría. Y qué importante, una de las pocas veces de los años que yo tengo en la iglesia, escuchar a alguien o ver a alguien que pida por sabiduría, así abiertamente. Qué lindo, porque es bíblico. Dice la palabra del Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, que dice, pídaselo a Dios, que le va a dar poquito. ¿Así dice? Que le va a dar en abundancia. Así que qué importante la necesidad de sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el Señor hace sabio al sencillo a través de la palabra, de la relación, de la comunión. Pero ese es el Padre que nos da sabiduría. Es el Padre que conoce tu vida. Yo no sé cómo habrá sido la experiencia con tu papá o con su papá. Que quizás sí fue un padre que estaba cercano, pero quizás no conocía todas tus necesidades. Todas tus necesidades. Y si las conocía, quizás no tenía el poder para proveer eso que necesitaba. Pero Dios, como nuestro Padre, Él conoce todas nuestras situaciones. Conoce nuestros pesares internos, conoce nuestros pensamientos más profundos. Y no solo eso, sino también que tiene el poder para darnos y para restaurar y para transformar y para levantar y para darnos la fuerza necesaria para seguir adelante. Amén. Por eso es que Hebreo, entendiendo esto, de que Dios es nuestro Padre, recuerden que el contexto en el cual el Señor Jesús estaba hablando, le estaba hablando a estos judíos que por cientos de años habían estado viviendo con esta estructura. Ahora nos encontramos con esta palabra en Hebreos, justamente, que es una palabra para nosotros también, que nos da confianza para que nosotros podamos ingresar a la presencia de nuestro Padre Celestial, confiando de que Él está allí para darnos lo que nosotros necesitamos, aquella necesidad profunda. Por eso dice Hebreos 4:16, así que, en la NTV, así que acerquémonos con toda confianza. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Con toda confianza. No con una simple confianza, no con temor, no con dudas. Me irá a recibir Dios, me irá a proveer lo que necesito.
me irá a dar la ayuda necesaria, la fuerza que necesito. No, no, no. Dice, así que acerquémonos. Lo que está diciendo, que nos está invitando, que vamos a Dios con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, o sea, de nuestro Padre. Y luego dice, allí, no en otro lado, allí en la presencia de Dios, en ese trono de gracia, en la presencia de Dios, de nuestro Padre, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Gloria a Dios, amado hermano. Gloria a Dios, porque no tiene que esperar a llegar el día domingo para que venga el día domingo para recién ingresar al trono de la gracia. Ese trono de la gracia está abierto las 24 horas del día. Y en nuestros hogares podemos ingresar a ese lugar precioso para tener una relación personal, profunda con nuestro papito, Abba Padre. Para conocerlo en profundidad y para conocernos a nosotros mismos, para recibir el socorro, lo que realmente nosotros necesitamos para el tiempo que estamos viviendo. Imagínense, nosotros, pudimos observar a algunas personas que allí en el mar, casi todos los días veíamos a alguien que estaba a punto de ahogar, pero ahí corrían los ¿cómo se dicen? Los guardacostas, ¿no? Guardavidas. Los guardavidas corrían y con el pito y saltaban y empezaban un estado físico increíble, y cuando llegaban le daban un chupetín. ¿Eso hacían? No. ¿Por qué? ¿Qué necesitaba la persona? Que lo salvaran, que lo sacaran de ese lugar. Imagínense que ya, tomá, te quiero regalar. No, una desesperación. Entonces lo tomaban y lo sacaban con todo el esfuerzo y lo salvaban. Amado hermano, cuando nosotros vamos al trono de la gracia, vamos a recibir el oportuno socorro. No lo que nosotros pensamos muchas veces que necesitamos. Recibimos de parte de nuestro Padre lo que realmente necesitamos, lo que realmente necesitan nuestros corazones. Como dice Vita, no es un pitín, no es el caramelito, es lo que nuestra alma necesita. Es el socorro, la ayuda necesaria, precisa, que necesitamos en el tiempo preciso que estamos viviendo. ¿A cuánto les pone feliz esto? El entender de que Dios es nuestro Padre y que está atento al clamor de sus hijos. Así que gloria a Dios por esto. Lo segundo que nosotros vemos es que Él vino a pagar la deuda del pecado. Por eso decíamos de que no es una simple visita la del Señor Jesús a esta tierra. Es mucho más que una visita. Es mucho más. Yo sé que en los libros históricos y aún otras religiones del mundo recuerdan al Señor Jesús, y algunos lo recuerdan simplemente como un maestro, como un profeta más, como alguien muy sabio, como un rebelde de la época. Pero Él vino a transformar nuestras vidas. Y lo segundo que nosotros vemos es que Él vino a pagar la deuda del pecado. Romanos 3:23 y Romanos 6:23 se entrelazan en esta temática de la salvación por gracia de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Pero primero estos dos versículos marcan una verdad que es terrible, en la cual nosotros nos encontrábamos y que ahora se encuentran muchas personas todavía. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es una dura realidad, amado hermano, que por causa del pecado hay una separación. Estábamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Satanás, el diablo, trae el engaño diciendo: no, el pecado te va a traer placer, el pecado te va a traer felicidad, el pecado te va a dar fuerza para seguir adelante. Pillo. El pecado te va a abrir puertas. Pero la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte.
es muerte. Pero sin embargo después dice la hermosa noticia de parte de nuestro Padre Celestial, pero el regalo que Dios da es la vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él vino a pagar, el Señor Jesús vino a pagar esa deuda, la deuda del pecado. Cuando nosotros vemos a Adán, en Adán entró el pecado, esclavitud y muerte. Pero en Cristo nosotros tenemos perdón, libertad y vida eterna. ¿Dónde nos conviene estar? ¿O nos convenía estar en Adán o en Cristo? En Cristo, amado hermano. En Cristo lo tenemos absolutamente todo. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y dice, y a vosotros, diga conmigo, a nosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, no algunos. Nos perdonado todos los pecados, dice la palabra del Señor. Y esto nos revela a nosotros que nosotros estábamos muertos, pero el Señor hizo algo por nosotros. ¿Qué hizo? Que nos dio vida juntamente con Él. ¿Y cómo nos dio vida? Perdonando nuestros pecados. Por eso San Juan 10:10 nosotros encontramos que podemos tomar esta palabra del Señor también. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mucho más que una simple visita. Él ha venido para que tengan vida. Yo he venido, dice Él, para que tengan vida, y no una simple vida, sino una vida en abundancia. Y está hablando de esa vida espiritual que está recorriendo y está instalada en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hay algo para destacar, que usted y yo no hemos sido perdonados porque éramos buenos, porque éramos buenitos, de ninguna manera. Sino que fuimos perdonados porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha librado una batalla que era imposible para nosotros que pudiéramos disfrutarla y vivirla. Y es que Él nos libra y nos ha librado de la paga del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado una vez en gloria. Pero esto lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y es por gracia y es por misericordia. Amado hermano, vuelvo a repetirle, a los que estamos aquí, a los que están más lejos, disfrutemos de esta verdad. Disfrutemos de la realidad gloriosa del reino de Dios. Dios es tu Padre. Es un Padre que te ama. Es un Padre que derrama gracia. Es un Padre que renueva su misericordia todos los días para que nosotros la estrenemos cada mañana en su presencia. Es un Padre que nos ama, pero también es un Padre que al amarnos de esta manera nos corrige. Y nosotros como hijos tenemos que entender que necesitamos ser corregidos, necesitamos ser formados, necesitamos que sea la mano del alfarero trabajando en nosotros. Pero para esto vino el Señor Jesús. Mucho más que una visita. ¿Para qué vino el Señor? Número 3, vino a reconciliarnos con Dios. Sí, reconciliarnos. A nadie, ¿verdad? Pienso yo que le gusta estar peleado con alguien. No sé si a alguien le gustará, pero yo pienso que no. Porque cuando hay un conflicto se rompe algo se rompe, ¿verdad? Se rompe la confianza, la cercanía, la comunión, las conversaciones. Se rompe algo. Y muchas veces decimos que nos ha sucedido también. Y quizás a alguien le está sucediendo esto. No, ya está, ahora estamos todos bien, así que arreglemos las cosas. Pero cuando pasa algo, se toca otra vez ese puntito en un futuro y otra vez resurge quizás un problemilla parecido al que pasó hace tiempo atrás, vuelve a la memoria. Vuelve a la memoria, como dice Mirta, no soy rencorosa, pero ¿qué dice? Pero soy memoriosa. Y otra vez sale a la luz. Ah, yo sabía que no habías cambiado. La otra vez me lo hiciste esto, y ahora otra vez me estás haciendo. Y vuelve otra vez a resurgir. Y nosotros pensamos que eso es reconciliación, pero eso se llama tregua. Eso es como cuando hay una guerra y dice, vamos a tener una tregua. Seguimos en guerra, pero vamos
hacer acá un momento, un tiempito para descansar, pero seguimos en guerra. Eso no es reconciliación, eso es una simple tregua. Bueno, el Señor no ha hecho tregua con nosotros. El Señor Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Por eso dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, versos 18 y 19, que Dios estaba en Cristo haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo. Eso es reconciliación. No es que el Señor nos perdonó en el pasado, pero está esperando a que nosotros, como dicen algunos jóvenes, nos la volvamos a mandar para decir, ¿viste? ¿Volviste otra vez a lo mismo? Yo sabía que me ibas a fallar, que ibas a volver otra vez a lo mismo. No, de ninguna manera. Nosotros antes de Cristo estábamos en conflicto con Dios. Recuerden que no caminábamos con Él, no teníamos comunión con Él, no teníamos relación con Él, andábamos en pecado, no pensábamos en Él, no amábamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aunque éramos enemigos, fuimos reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para esto vino el Señor Jesús también a nuestras vidas, para reconciliarnos con el Padre. Dios no eligió la venganza para nosotros, que éramos su enemigo. Él eligió la reconciliación y eligió hacerlo por medio de Cristo Jesús. Y no nos gritó desde el cielo haciendo un llamado para que nos reconciliáramos con Él, sino que vino a buscarnos aquí a la tierra. Y esto marca la gran diferencia, amado hermano, en nuestra vida. Vuelvo a recordar, la cruz no fue una tregua, fue un perdón real, es un abrazo eterno. Dios no guarda archivos de nuestro pasado para ver si en algún momento tiene que sacarlo a la luz otra vez. Dice la palabra que Él toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo del mar y se olvida de nuestros pecados. Porque hay una obra de transformación permanente. Y vuelvo a repetirlo al principio. Él conoce lo que somos. Él nos conoce, que muchas veces volvemos sobre nuestros pasos y retrocedemos. Le sucedió a los discípulos que tenían al mejor de lo mejor, al Rey de Reyes y Señor de Señores como maestro. Y tenía esa relación cercana. Pero cuando estaba en la cruz, solo uno estuvo con Él, Juan. Pero todos los demás habían desaparecido, habían retrocedido. Pero no hubo condenación para ellos, hubo restauración, ¿verdad? Y nosotros debemos entender que en la presencia del Señor y en este caminar glorioso con el Señor, muchas veces también nos suceden cosas, porque somos seres humanos, pero allí está la mano poderosa de nuestro Señor. Y qué lindo que en esta mañana nosotros podamos entender que hay reconciliación de nuestras vidas con nuestro amado Padre. Número 4, ¿para qué vino el Señor? Vino a destruir las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 dice, para esto apareció, para esto vino el Señor Jesús, mucho más que una simple visita. Para esto vino, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció, para deshacer la obra de Satanás. Y la obra principal del diablo es el pecado. De ahí se desprende todo lo demás es fiebre, hermano. La mentira, los vicios, el engaño, las peleas. Eso es la fiebre, pero la enfermedad está dentro, ¿verdad? El cáncer está dentro, el cáncer es el pecado. Y para esto apareció nuestro Señor Jesucristo, para traernos verdadera libertad por medio de ese sacrificio glorioso en la cruz de Calvario. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él es el único que nos puede hacer libre y nos ha hecho libre nuestro amado Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor también en San Marcos 3:27. Ahora bien, en la NBI, ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte
y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate, solo entonces podrá entrar en su casa y tomar los bienes. Atar al hombre fuerte. ¿Quién tiene que atar al hombre fuerte? ¿Qué piensan ustedes? El hombre fuerte ya fue atado y lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no tenemos que andar atando al hombre fuerte. Dice la palabra que usted y yo tenemos que resistir los ataques de Satanás, el diablo. Eso dice la Biblia, amado hermano. Pero quien ató al hombre fuerte fue nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Él viene y comienza esta obra gloriosa de destruir la obra de Satanás, el diablo. Y comienza a obrar en nuestras vidas, en aquellos que aún no le conocen, que están en oscuridad, que están atados por Satanás, el diablo, y que el pecado tiene poder sobre ellos. Y que la influencia de Satanás, el diablo, tiene poder sobre sus mentes, sobre los corazones. Pero para esto vino el Señor, para destruir esa obra de Satanás, el diablo, quebrantando, rompiendo el pecado de una vez y para siempre sobre nuestras vidas. Y nosotros que éramos esclavos del pecado, ahora somos libres para alabar, para glorificar, para bendecir el nombre del Señor. Y ojo que no estoy diciendo, nunca más va a pecar, hermano. No le voy a decir eso. Porque todavía hay una resiliencia, rezagos en nuestras vidas de aquella vida del pasado, porque todavía somos de carne y somos de hueso. Pero por eso el Señor se encarga de cada día de hacer una misericordia nueva, vuelvo a repetir, para que nosotros vayamos a sus pies y podamos recibir el perdón también para nuestros pecados. Eso que todavía nosotros cometemos, muchas veces a sabiendas, pero el Señor nos recibe con misericordia porque es el amor del Padre de gracia y de amor obrando en nuestras vidas. Y por último, lo que vemos en esta mañana, hay muchas cosas más, pero otra razón por la cual vino el Señor Jesús es para dejarnos el modelo de vida. Primera de Pedro 2:21 nos enseña el apóstol Pablo, quien estuvo cerquita del Señor Jesús y habiéndolo visto y observando sus ejemplos, escuchando sus palabras, sus reacciones, sus decisiones, él dice, Cristo padeció por nosotros. Lo primero que dice, pero luego dice, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Para esto vino el Señor también, para dejarnos un modelo de vida, de cómo nosotros teníamos que avanzar, de cómo nosotros tenemos que responder, tenemos que reaccionar, porque si es verdad que algo está sucediendo en nosotros, si hay algo que es verdad, es que Cristo está siendo formado en nosotros. Entonces a medida que Él está siendo formado, nosotros vamos reaccionando y lo vamos expresando a medida que más el Señor Jesús va siendo formado en nuestras vidas. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esos son los pasos del Señor. Y esto es revolucionario por donde quiera que lo veamos. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores dice, yo vine para servir. Está marcando un paso. Y para esto apareció, para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Y Él dice, yo vine para servir. Y el paso que tenemos que dar es servir. Él vino para lavar los pies de los discípulos. Vino para cargar la cruz. Jesús no vino buscando que lo atendieran, sino que vivió buscando a quién servir. No se movió por privilegio, se movió por amor. Y si ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado a nosotros, amado hermano, esas son las pisadas que nos dejó el Maestro. Y Él como buen pastor dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Entonces, si el Señor Jesús modeló una vida de servicio, significa que usted y yo tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Porque para esto vino el Señor, para modelar la vida que usted y yo tenemos que vivir. Que ojalá nosotros podamos en este 2026 comprometernos en el servicio para con Dios, con todo nuestro corazón. Que podamos entender que no es un servicio a Dios por obligación, sino
por amor y en gratitud, en correspondencia de ese amor hermoso que Él nos otorga cada día de nuestras vidas. Simplemente para repasar, mientras ya invito a Jere que pase con el teclado, Jesús vino con un propósito claro y se los repito para que quede en la mente. Vino a revelarnos al Padre, lo primero que vimos. Vino a pagar nuestra deuda del pecado. Vino a reconciliarnos con Dios. Vino a destruir las obras del diablo. Y vino a mostrarnos cómo debemos vivir. Cierre sus ojos por un momento y póngase de pie, así ya nos vamos preparando para la Santa Cena. Jesús no nos dejó solo un mensaje para creer, nos dejó un camino para andar. No vino a formar espectadores. ¿Vieron cuando uno va al cine, a un teatro, a algún show? Vamos como simples espectadores y nos sentamos a disfrutar de lo que se nos va a presentar. ¡Qué talentoso! ¡Wow! Me sorprendió. Cuando nosotros vemos la razón, el porqué, el propósito por el cual Jesús vino, nos damos cuenta de que pasamos de ser simples espectadores a ser hombres y mujeres que están en la línea de servicio, en la línea de batalla, cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Así que si Cristo vino a servir, entonces nuestra fe se vive de esta manera. Se vive sirviendo. Y es un placer y es un honor el poder honrar a Dios también con nuestro servicio. Importante es que cuando el mundo nos vea a nosotros, no vea solo personas que hablan de Cristo, sino personas que aman, que sirven y se entregan como Cristo. Y vuelvo a repetirlo desde el principio. Su venida es mucho más que una visita. Es mucho más que una visita. Su venida a esta tierra lo cambió absolutamente todo. Y sigue cambiando y sigue transformándolo todo. ¿Qué tal si en esta mañana usted y yo le podemos decir al Señor: Señor, gracias por venir y gracias por enseñarnos a vivir? Gracias. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Y quizás en esta hora usted, como lo hice yo cuando estaba con la palabra, preparando, que uno recapacita y al profundizar en la palabra y nuestros corazones son quebrantados al entender de que muchas veces no le hemos dado importancia a lo que realmente tiene importancia. Porque nuestras miradas se basan lamentablemente en cosas pasajeras. Pero cuando nos introducimos a la palabra del Señor, nuestras miradas son posadas sobre Cristo y sobre lo que Él hizo por nosotros y el para qué. Y lo que Él hizo no cae en sacos rotos. Lo que Él hizo se cumple. Y la obra que Él ha comenzado en tu vida y la que ha comenzado en mi vida, la obra que Él ha comenzado en tu vida, Él es fiel y justo para terminar esa obra. Él no deja las cosas a la mitad. Pero sí que nosotros podamos desarrollar en su nombre, con su ayuda, una dependencia cada vez más profunda de nuestro amado Salvador. Al entender de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Y permitir que Él haga con nosotros cuando quiera, donde Él quiera, lo que Él quiera. Adoramos al Señor por un momento en el nombre de Jesús. Ponga su mano en el corazón y dígale: Señor, acá estoy. Me entrego a ti en esta mañana.